¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Bien, vamos a comenzar con nuestra serie de mitos y realidades sobre el metabolismo y la nutrición. Agradezco de nuevo a la revista Corpo Sano la invitación, a Jaime Villarreal, por esta oportunidad de tener este espacio con todos ustedes y de hablar sobre los mitos del metabolismo, que la verdad es que son muchos, y tratando de aclarar lo que son pues, las realidades, ¿no? Lo que sabemos nosotros como médicos endocrinólogos que sucede realmente en el metabolismo y de qué manera lo podemos mejorar con una adecuada nutrición. Bien, este programa número 6 se llama Combinar, continúa el programa anterior que se llamaba Calidad. Este programa vamos a ver de qué manera combinar los alimentos para que sean lo más nutritivos y sanos posible. Vamos a comenzar con la idea clásica de la combinación de los alimentos, es la siguiente imagen. Se combinan con una idea, la idea de bajar de peso. El objetivo de bajar de peso, sobre todo de grasa, es tener un balance energético negativo. Si nosotros comemos menos de lo que gastamos, entonces vamos a tener un balance negativo. Tenemos que restringir todos los alimentos para que consumamos, digamos, unas 1200 calorías, como viene ahí, y existe el cálculo muy preciso de que esto nos puede hacer bajar, dependiendo de nuestro peso, pues tal vez 1 kilo por semana, o medio kilo o hasta 2 kilos por semana, si lo seguimos al pie de la letra, ¿no? Nos incluimos en este régimen de alimentación. Y el balance que clásicamente se da es más o menos entre 50 y 60% de calorías derivadas de los carbohidratos, un 25% derivado de los lípidos, un 20% derivado de las proteínas. Si lo transformamos a kilocalorías, tenemos esta cantidad de kilocalorías, 660, 300 y 240 respectivamente. Y si lo transformamos a gramos, tenemos 165, 33 y 60 gramos respectivamente de cada uno de los macronutrientes. Esta es una dieta clásica, como ustedes la pueden recibir de un nutriólogo, médico, que los atienda, que tenga estas ideas muy firmes en su cabeza, en su enseñanza, en su educación, que haya recibido esta información, pues la va a transmitir a sus pacientes. Bien, por ese lado se disminuye el ingreso y por el otro lado se gasta más, se utiliza más, se quema más. Entonces, para que se acelere nuestro metabolismo y utilicemos más de lo que comemos, entonces se pide que comamos unas 3 veces al día con 2 a 3 colaciones. Esto con la idea de acelerar el metabolismo. Ya vimos que eso no es cierto, pero bueno, esa es la idea que todavía predomina, ¿no? Incluso se ponen horarios muy específicos, las 9, las 12, 15, 18, 21 horas, y si todavía te queda poco de hambre a las 23 horas, bueno, pues la segunda colación se puede dar a esa hora. Pero lo importante es que aquí indican que en cada uno de los alimentos se tenga un balance pues parecido o que dé al final del día la suma de este porcentaje de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y se pide al menos 60 minutos de ejercicio aeróbico, moderado a intenso, 5 veces por semana. Esto cuando se empezó a recomendar el ejercicio para bajar de peso, pues se recomendaban media hora. Después se vio que no era suficiente, que no funcionaba. En algunos estudios empezó a salir que no era efectivo, entonces le aumentaron a 45, le aumentaron a 60, y ahorita las recomendaciones van por los 90 minutos diarios, por lo menos de lunes a viernes, de este tipo de ejercicio para poder bajar de peso. Estas son las recomendaciones actuales. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Ya saben lo que voy a poner en la siguiente imagen. Vamos a poner un tache en todo esto. Decimos que actualmente que todo esto desafortunadamente no tiene ningún fundamento. Se estuvo recomendando mucho tiempo, desde los 50, 60, 70 del siglo pasado para acá, pero se ha visto una y otra vez que no sirve a largo plazo, que ha sido un fracaso rotundo. ¿Por qué? Porque la gente sigue
aumentando de peso, sigue aumentando la prevalencia de obesidad. La obesidad ya no nada más está en el adulto, sino en el niño. Y esto ha resultado vergonzoso porque a lo largo de los años que vemos una y otra vez que no funciona y que al contrario está empeorando nuestra prevalencia de obesidad, de diabetes, de hipertensión y de otras enfermedades crónico-degenerativas y no hacemos nada para cambiarlo. Eso es vergonzoso, pero sigue esta forma de recomendar la alimentación. Seguimos metidos en el conteo de calorías, utiliza más de lo que comes, pero esto no se puede sostener por varias razones que hemos estado analizando en las pláticas anteriores. Vamos a recordar de la última plática el modelo que vimos en el cual cambiamos o pretendemos cambiar el paradigma. Vamos a pasar a la siguiente imagen. ¿Se acuerdan de la sesión anterior que la imagen que vimos era una persona comiendo más y que entonces tenía más grasa, ¿no? Primero come más, hace menos ejercicio, lleva una vida sedentaria y por lo tanto se vuelve obeso. Sin embargo, el modelo que estoy poniendo acá es totalmente diferente. Acá el modelo ubica primero el problema en un desbalance energético. Aquí estoy poniendo del lado izquierdo como el generador, el origen del problema, una mayor cantidad de insulina en relación con otros factores, pero que esta insulina está muy aumentada porque tenemos una dieta desbalanceada con abundante cantidad de carbohidratos y poca cantidad de proteínas y de lípidos. Este desbalance nos va a dar una respuesta aumentada de insulina. Y la insulina es el principal promotor del metabolismo visceral. Va a estimular al tejido adiposo a que acumule grasa gracias a la insulina. Entonces tenemos una secuencia en donde primero tenemos una gran ingesta de carbohidratos con pocos nutrientes adicionales, solo los carbohidratos, que lleva a una respuesta exagerada de insulina que después lleva a un tejido adiposo que se vuelve retenedor. Nuestro metabolismo no es que esté bajando, no es que esté cambiando, simplemente todas las energías del metabolismo, gracias a la insulina, se están vertiendo hacia el tejido adiposo, aumentar la cantidad de células grasas, aumentar la reserva que pueden tener las células grasas. Y este es el origen de la obesidad. En realidad, hasta ahorita no hemos hablado de cantidades. Aquí estamos viendo que hay un aumento del depósito de la grasa como generador del problema. Y a la par, tenemos otros combustibles internos para otros órganos, los tenemos bajos. Si los está secuestrando el tejido adiposo, ¿sí? Todos los carbohidratos, lípidos, proteínas que nosotros estamos consumiendo por acción de la insulina se están metiendo en el tejido adiposo, entonces vamos a tener un déficit de glucosa, lípidos y proteínas en el resto del organismo. Entonces, como pueden ver ahí, la insulina secuestra literalmente, mete a la glucosa y a todos los demás nutrientes al tejido adiposo, pero además les pone un candado y no los deja salir de ahí. Están secuestrados en el tejido adiposo por el efecto de la insulina, entonces faltan nutrientes en el resto del organismo. Y esto despierta en nuestro cerebro la idea de que falta energía, falta consumir más comida y falta hacer más ejercicio. Entonces, si vemos en la parte de arriba, vamos a ver que esta persona que está ahí comiendo, que tiene hambre, tiene ansiedad por comer carbohidratos, que tiene un anabolismo visceral, tiene su tejido adiposo que le está pidiendo comer, en realidad lo hace en consecuencia de un problema del metabolismo. ¿Sí? ¿Por qué está comiendo esta persona de más? No por falta de fuerza de voluntad, no por cuestiones sociales necesariamente, pero sí está comiendo de más porque su organismo está engordando. No es al revés, no es que por comer más esté engordando, sino porque está engordando, porque está aumentando la masa grasa
entonces su organismo le está pidiendo comer más para meter toda esa energía en el tejido adiposo. Y a la par va a disminuir el gasto energético. El mismo organismo, en vez de ser somático, de enfocar todas las energías en el músculo, en el cerebro, en el corazón, como hemos visto, ahí esa energía no se utiliza en esos órganos y más bien se deriva hacia el tejido adiposo, hacia la grasa. Y entonces nos sentimos cansados, nos sentimos inactivos, nos da frío, ¿sí? Nos sentimos con dolores musculares cuando hacemos ejercicio, en fin, tenemos un catabolismo somático. Nuestros músculos se hacen más pequeños, más débiles, nos cuesta más trabajo empezar a utilizarlos, pero también no es que no querramos hacer ejercicio, no está ahí el problema. Más bien estamos haciendo menos ejercicio porque nuestro organismo tiene todas sus energías enfocadas en el tejido adiposo y entonces no están enfocadas en el crecimiento de los músculos. Bien, vamos a ver si tenemos ya algún comentario. Normix, buen día, ¿qué tal? Ya sé que eres una fiel seguidora y que vives por acá, por Oaxaca. Bienvenida, muchísimas gracias por escucharme. Acá estamos a la orden. Y es el comentario que tenemos ahorita. Sé por ahí que hay más personas que están de visita en Oaxaca. Por favor, se pueden acercar aquí a la clínica para conocer la clínica de balance hormonal y vida sana, en donde nosotros estamos atendiendo este tipo de problemas. Bien, pues este es el modelo que apenas se empieza a difundir. Realmente es un modelo que lleva tiempo, pero no ha sido aceptado. Es un modelo que Jaime ya tiene mucho tiempo de mencionarlo en su página y muchas de las personas que están dentro de Cuerpo Sano, pues también tienen esta idea muy clara, pero desafortunadamente no está difundida a nivel general, y menos a nivel de los medios, a nivel de gobierno, y no hay forma de difundirla como debiera difundirse. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente para ver cómo le vamos a hacer para sacar esta grasa del tejido adiposo. Lo tenemos hasta ahorita secuestrado, ¿no? Tenemos una respuesta de insulina exagerada que está secuestrando. Bueno, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo hacemos para que nuestro metabolismo, en vez de ser visceral y enfocar las energías en almacenar grasa, se enfoque más bien, al lado derecho está, en un metabolismo somático que nos ayude a aumentar fuerza muscular, capacidades mentales y un corazón mucho más eficiente? Bueno, pues hay que aumentar todas las hormonas del metabolismo somático, que ya las vimos todas ellas: el glucagón, la hormona de crecimiento, el cortisol en picos, queremos picos de cortisol, queremos adrenalina y queremos hormona tiroidea. De todas estas hormonas ya hablamos, pero vamos a recordar un poquito de qué se tratan estas hormonas. El glucagón es conocida como la hormona del ayuno, está alta mientras no haya ingesta de carbohidratos, mientras no haya insulina. Se mueven de una forma inversa: aumenta el glucagón, disminuye la insulina, aumenta la insulina, disminuye el glucagón. Entonces, cuando nosotros no estamos comiendo carbohidratos, está aumentado el glucagón. Pero hay más formas de aumentar el glucagón. Ya vimos que las proteínas estimulan el glucagón. La hormona del crecimiento, también ya vimos que es una hormona que se produce más por las noches, se produce más durante el ayuno, y es una hormona que estimula específicamente el crecimiento del músculo y del hueso, ¿sí? De todo el sistema musculoesquelético, del sistema cardiovascular, en fin, de todo lo que está enfocado en que nosotros nos movamos bien y más rápido. Sí crecen todos los demás órganos por efecto de la hormona del crecimiento, pero más el crecimiento se da a nivel de los órganos somáticos, de lo que tiene que ver con nuestro movimiento, con nuestro cerebro, con la generación de impulsos nerviosos, de generación de axones y dendritas de parte de las neuronas,
incluso de la replicación de ciertos componentes cerebrales y del enfoque de las vías nerviosas para realizar actividades como la actividad física. Y el corazón también aumenta su fibra y sus fibras musculares y la calidad de estas fibras musculares. Evelia Báez, buen día. Bien, espero que te gusten estas pláticas. Es un curso de metabolismo prácticamente. Bien, el cortisol puede llegar a ser un arma de dos filos. Es conocida como la hormona del estrés. Cuando está crónicamente elevada, es decir, está todo el tiempo alta, puede causar problemas, porque a veces ese cortisol alto coincide con una insulina alta y entonces nos va a empeorar el problema de la insulina, va a empeorar la resistencia a la insulina y va a modificar también las reservas grasas. Pero si nosotros tenemos un punto en el que no hay insulina y el cortisol lo tenemos, pero solamente en picos específicos, entonces el cortisol nos sirve de manera contraria como hormona contrarreguladora y nos sirve para reciclar nuestras proteínas de los músculos. Entonces hay cortisol, se utilizan proteínas musculares, deja de haber cortisol, se renuevan las proteínas musculares. Hay un recambio muscular gracias a la acción del cortisol en picos. La adrenalina, que es nuestra hormona de correr o luchar, en inglés fight or flight, correr o luchar, cuando la típica imagen que nos enfrentamos con un león, así lo esquematizan, pero en realidad es ante cualquier situación de estrés que pueda haber en la vida diaria o el ayuno mismo, que es una situación de estrés, pueden aumentar los niveles de adrenalina, pero si es en picos, si es en ciertos momentos, no hay problema, más bien es benéfico porque nos está ayudando a sacar las reservas de grasa. Y el aumento de la hormona tiroidea, también hay formas de estimular directamente la producción de hormona tiroidea. Al mismo tiempo, tenemos que disminuir la producción de insulina, la acción de la insulina, la duración de la insulina y la resistencia a la insulina. Todas estas, pero en fin, al fin de cuentas, siempre es la insulina la única implicada en el metabolismo visceral, entonces es la que tenemos nosotros que disminuir. Como ven, entonces, no se trata de una simple cuestión de conteo de calorías. Es complejo, tiene que ver más con la calidad de lo que nosotros estamos comiendo. Como dice ahí, la clave está en modificar todas estas hormonas que aparecen del lado derecho, que regulan el metabolismo somático y visceral, modificando antes la calidad de los alimentos. ¿Sí? Si vimos que en nuestra tabla, en nuestra imagen anterior, si era la mala calidad de los alimentos la que aumentaba la cantidad de insulina, y al mismo tiempo disminuía todos los demás niveles de las hormonas contrarreguladoras, bueno, pues la solución para sacar la grasa del tejido graso no es tan enfocado en la cantidad de calorías, sino en modificar a la alza todas las hormonas que están ahí en verdes, a la baja todas las hormonas, es decir, la insulina, y en todos los aspectos que está ahí en color café oscuro, para tener un metabolismo somático. Bien, el problema es que hasta ahora nos hemos enfocado en la cantidad de los alimentos. Todo lo que ha sido este conteo de calorías, como lo vimos así muy específico, con calculadora, con porcentajes, con gramos, como lo vimos en la primera imagen, es en lo que nos hemos enfocado, hemos perdido energías viéndolo de esa forma, cuando en realidad lo que tenemos que modificar es nuestro organismo, nuestro sistema hormonal, mantener un balance de nuestras hormonas que favorezca un metabolismo somático en vez de un metabolismo visceral. ¿Y cómo le hacemos? Es lo que viene en el resto de la plática. Vamos a pasar a la siguiente imagen, en donde vamos a ver cómo nos vamos a acercar a un metabolismo somático, que es el que vimos ahí a la derecha. Bueno, pues todas estas hormonas que vimos que teníamos que cambiar, ¿cómo cambiamos cada una de ellas? Bueno, esta tabla yo creo que es una de las tablas que resumen
gran parte de la información que hemos visto en las 5 pláticas anteriores, y yo creo que es la parte climática de nuestra plática enfocada en el metabolismo energético, en el metabolismo de los carbohidratos y lípidos, y cómo modificar nuestro metabolismo para hacerlo más energético, más somático y menos visceral, menos graso. Entonces, viene en primer lugar el glucagón, la principal hormona contrarreguladora, la hormona del ayuno. Vimos en la sesión anterior que hay otros estimulantes del glucagón, además del ayuno, una dieta a base de proteínas, sobre todo de alto valor biológico, es decir, de origen animal, son las que favorecen el incremento de glucagón. Vimos incluso una gráfica, si recuerdan la práctica anterior, cómo tenemos un glucagón de por sí alto en el ayuno, y cuando comemos una dieta rica en proteínas, el glucagón todavía da un pico más alto, y este pico de glucagón suprime el pico de insulina que pudiera haber después de comer los alimentos. Entonces, si comemos una comida con una buena cantidad de proteínas de alto valor biológico, vamos a tener que nuestro pico de insulina que podía generarse después de la comida va a estar mucho más bajo. Y hay que permitir los periodos del ayuno. El glucagón se produce más en ayuno, entonces hay que darle oportunidad al ayuno a que se presente. Brincarse una comida, brincarse 2 comidas, incluso si no tenemos hambre, es buena opción, a diferencia de lo que se piensa o de lo que anteriormente se pensaba, que había que comer varias veces porque era la forma de acelerar nuestro metabolismo. Ya vimos que el metabolismo no se acelera, ya vimos que simplemente se enfoca o en la grasa o en el músculo, y que es el periodo de ayuno el que favorece el aumento de esta hormona contrarreguladora, que una de sus acciones es sacar la grasa del tejido adiposo. También, si recuerdan nuestra plática anterior, vimos todas las acciones de estas hormonas contrarreguladoras, y todas ellas coincidían en que aumentaban la utilización, el nivel de glucosa en la sangre para mantenerlo estable a pesar de que no consumamos glucosa, a expensas de sacar energías del tejido graso. La hormona del crecimiento, la segunda hormona que tenemos ahí, que también es una hormona contrarreguladora, también nos ayuda a tener un buen nivel de glucosa en sangre. Cuando se produce la hormona del crecimiento, ya vimos que por las noches, también vimos una gráfica en donde veíamos claramente que los picos de hormona de crecimiento son nocturnos, y que también se produce la hormona del crecimiento cuando estamos en ayuno. En las noches coinciden 2 cosas. Primero, que estamos durmiendo por acción de la melatonina, la noche, estamos durmiendo, estamos en nuestras fases de sueño, y es ahí donde se estimula la producción de hormona de crecimiento por el estado de dormido, y también porque es un momento en donde no estamos comiendo, estamos en un ayuno prolongado. Las últimas horas de la mañana, de la madrugada, de las 4 o 6, es cuando solemos tener más picos de hormona de crecimiento, porque estamos durmiendo y porque estamos en ayuno ya más prolongado. El estómago también vacío a esa hora es un estímulo directo para que se produzca la hormona de crecimiento a través de otra hormona que es la conocida como grelina. La grelina se produce en el estómago vacío y aumenta nuestra producción de hormona de crecimiento. Entonces, dormir por las noches, las 6, 8 horas, 9 horas que alguien tenga programado dormir, es el tiempo justo que cada quien tiene para dormir. No tiene que ser exactamente lo establecido por estándares, sino lo que cada quien necesite para tener un sueño reparador. Y si es posible, no cenar la noche anterior, o si es posible, no desayunar al día siguiente. Eso nos permite que nuestro ayuno, que habitualmente es de 8, 9, 10 horas, nocturno, pueda extenderse un poquito más, y entonces podemos decir que ya estamos prolongando el ayuno. Entonces, más tiempo para que se produzcan estos picos de hormona de crecimiento, más tiempo para que el glucagón esté en niveles altos y estén sacando las reservas del tejido graso. Los picos de cortisol
es nuestro tercer componente. ¿Qué es lo que eleva el cortisol? El estrés, pero no me estoy refiriendo a un estrés continuo, un estrés psicológico, un estrés de la vida diaria como lo suelen manejar. Me refiero al estrés metabólico, es cada vez que nosotros hacemos un cambio de actividades. Si nosotros estábamos dormidos y de repente se prepara todo para que despertemos, estamos en un estrés. Si nosotros estamos acostados y de repente nos levantamos, estamos en un estrés. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cambio de actividades. Si nosotros de repente hacemos ejercicio, entramos transitoriamente en un estrés cuando empezamos a hacer el ejercicio y nuevamente en un estrés cuando dejamos de hacer ejercicio, porque lo que determina el estrés en nuestro organismo es el cambio. El cortisol no debería de llamarse la hormona del estrés, debería de llamarse la hormona que favorece los cambios o que detecta los cambios y que nos da la energía suficiente para estos cambios. Cuando tenemos nosotros una infección, por ejemplo, se genera un estrés en nuestro organismo y entonces aumenta el cortisol para poder lidiar con esta infección. Cuando nosotros no hemos tomado agua en un buen tiempo, nuestro cortisol aumenta y también nos permite lidiar con este estrés. Entonces, el cortisol nos permite adaptarnos, es la hormona de la adaptación, también así le podemos llamar, nos podemos adaptar a los diferentes estados, a los diferentes momentos. Cuando hay un cambio continuo de actividades, más cortisol va a haber para que más nos podamos adaptar. Y se favorecen los picos de cortisol en el ayuno. El principal pico de cortisol, o los principales o los más altos picos de cortisol, los podemos encontrar habitualmente a partir de las 4 de la madrugada y hasta las 8 de la mañana, durante ese tiempo que nuestro organismo nos está preparando para el estrés de la mañana cuando llevamos 12 horas sin comer. Entonces ahí tenemos picos de cortisol que va a permitir que a esas horas, entre las 4 y las 8, la mayor parte de las reservas energéticas del tejido adiposo y también ciertas proteínas puedan salir para reciclarse en un determinado momento, las proteínas, y el tejido adiposo va a donar todos sus, gran parte de los triglicéridos que tiene a la mano para que pueda haber suficiente energía para vivir la mañana. La adrenalina es otro de las hormonas que queremos aumentar. Para aumentar la adrenalina tenemos que asustarnos continuamente, si así lo queremos ver, tenemos que estar frente a un león todo el tiempo, continuamente, o si queremos asemejarlo a nuestra vida cotidiana, tenemos más bien que estar en periodos que nos fomenten cierto estrés o cierto aumento de la actividad física a tal grado que nos estimule nuestro corazón y nuestro músculo como si hubiéramos visto un león, como si hubiéramos entrado en la fase de atacar o huir y que todo nuestro sistema esté pleno de adrenalina. ¿Cómo podemos hacer eso? Con ejercicios anaeróbicos, no aeróbicos, anaeróbicos, cortos, que estén ubicados en ciertos momentos estratégicos y de corta duración. Se me ocurre, si ustedes viven en una planta alta, subir las escaleras corriendo, ¿sí? Cuando ustedes van a correr, si acaso 20 segundos, pero es un ejercicio suficiente para que se estimule el metabolismo anaeróbico del músculo. Este metabolismo anaeróbico va a favorecer la utilización de glucosa del músculo, incluso se pueden disminuir bastante las reservas de glucosa y entonces estamos fomentando nuestra utilización de las reservas. Aumenta la adrenalina porque necesitamos aumentar nuestra fuerza muscular en el momento, necesitamos aumentar nuestra frecuencia cardíaca para subsistir en el momento y para que podamos lidiar con este estrés súbito. Esto es lo que recientemente se ha recomendado, un ejercicio en golpes, ¿sí? O sea, un ejercicio súbito, impredecible,
A veces dentro de un programa de entrenamiento, pero lo ideal es que sea totalmente impredecible, que nos permita una descarga súbita de adrenalina, que se nos terminen nuestras reservas de glucógeno en el músculo, que se utilice este metabolismo anaeróbico de la glucosa, y esto, aunque todavía no lo hemos visto con detenimiento, aumenta nuestra sensibilidad a la insulina o disminuye nuestra resistencia a la insulina. Entonces, la adrenalina en picos. Y el ejemplo de subir escaleras, en realidad hay muchos ejemplos, pero lo importante es que se despierte nuestro sistema de adrenalina y noradrenalina, estas hormonas del correr o atacar, que clásicamente están descritas como tal, aplicadas a la vida cotidiana. No tenemos que estar continuamente asustándonos, cruzando la calle para que se despierte la adrenalina. Es de una manera intencionada estimular la producción de adrenalina para que nosotros podamos entrar en este metabolismo más enfocado en aumentar nuestra masa muscular, nuestra calidad muscular y nuestra frecuencia cardíaca y nuestra fuerza de cada uno de nuestros latidos cardíacos. Y la hormona tiroidea, que también es una hormona contrarreguladora, a diferencia de lo que se piensa que es la hormona que baja cuando nos ponemos a dieta y bajamos de peso, en realidad lo que queremos es aumentar la hormona tiroidea gracias a lo que dice ahí, con una dieta completa, con vitaminas y minerales, más allá de las proteínas de alto valor biológico, y con los ayunos intermitentes, que vemos que la hormona tiroidea también se estimula con el ayuno. Entonces, la hormona tiroidea no baja con las dietas necesariamente, hay forma de estimular la producción de hormona tiroidea, y esto es permitiendo momentos de ayuno y momentos de alimentación, que pongo ahí como el ayuno intermitente, pero cada vez que ingresa alimento, que sea de suficiente calidad, que tenga yodo, que tenga los suficientes minerales y las suficientes vitaminas. Entonces, si ven ustedes, es muy completo todo esto, concreta mucha de la información que vimos en pláticas anteriores, pero este debe ser nuestro objetivo cuando nosotros queremos bajar nuestra masa grasa o disminuir el metabolismo visceral. Lo que nosotros debemos enfocarnos no es a contar las calorías, sino a hacer todas las actividades que vienen ahí, la medida a tomar para realizar el cambio, todas ellas las tenemos que realizar porque nuestro enfoque debe estar en las hormonas, no en el conteo de calorías, sino en las hormonas y en la calidad de los alimentos y la calidad de nuestras actividades y la calidad de nuestro sueño y la calidad de todo lo que hacemos para que se puedan aumentar todas estas hormonas que mejoran nuestra actividad muscular, cardiovascular y del sistema nervioso central. Entonces ahí ven, si pueden ver, vienen proteínas de alto valor biológico, momentos de ayuno, vitaminas, minerales, dormir bien, recargarnos cuando tenemos que recargarnos. Todo eso es lo que tenemos que aumentar y todo eso nos va a llevar al metabolismo somático. Lo que tenemos que disminuir es la insulina en todas sus modalidades: la producción, la acción, la duración y la resistencia a la insulina. ¿Y cómo modificamos cada una de estas? Bueno, la producción de insulina, si nosotros evitamos los carbohidratos, todos, todos los carbohidratos, ya sea de alto índice glucémico o de bajo índice glucémico, todos deben de ser evitados. Quizás no suprimidos en su totalidad, pero sí evitados. O se pueden combinar con proteínas de alto valor biológico, con aceites esenciales, y eso hace que los carbohidratos que nosotros consumimos, aunque estén presentes en la alimentación, tengan una buena calidad, no despierten una respuesta de insulina como la despertaría si llegaran solos los carbohidratos. Bien, la otra es disminuir la acción de la insulina, prefiriendo las proteínas nuevamente de alto valor biológico, que nos va a aumentar nuestra producción de glucagón, que va a hacer que, aunque haya insulina presente,
no tenga una acción tan completa porque haya otras formas de utilizar esta energía, como en el metabolismo de los aceites esenciales, que también los tenemos que aumentar. Toda esta información da lugar, cada una de ellas, a una plática completa. Realmente hay mucha información teórica y práctica en relación a estos mecanismos, pero ya salen de este objetivo, por lo menos en esta plática. Lo que quiero dar es como una pincelada de todo lo que debemos de hacer para modificar nuestro metabolismo. También tenemos que disminuir la duración de la insulina. Y aquí es lo que decía, cualquier índice glucémico. Estuvo muy de moda o está todavía de moda en tablas de índice glucémico que dicen, bueno, que si es un carbohidrato simple, tiene más índice glucémico y aumenta más la respuesta a la insulina, que si es un carbohidrato de larga duración o de menor índice glucémico, en realidad también va a haber una respuesta de insulina. En realidad, la cantidad total de insulina que se produce con un carbohidrato simple o con un carbohidrato complejo va a ser muy parecida, nada más que uno va a ser en pico y la otra va a ser a lo largo de más tiempo. Pero finalmente la cantidad de insulina que se genera es la misma. Y la duración, cuando nosotros consumimos un alimento de un índice glucémico bajo que tarda más tiempo en absorberse, en realidad no estamos solucionando el problema. Entonces, no necesitamos carbohidratos en un índice glucémico más bajo, no sirve más el pan de fibra o doble fibra o triple fibra, porque finalmente la cantidad de glucosa va a ser la misma que si hubiera sido un pan simple. Da lo mismo una cucharada de azúcar que un pan de fibra o de triple fibra, porque las dos despiertan la misma cantidad de insulina. Y además, una de ellas va a permitir mayor duración de la acción de la insulina, que no es lo que queremos. Y también, si hacemos todo esto y lo mantenemos por al menos 3 semanas, e idealmente toda la vida, entonces vamos a tener una resistencia a la insulina disminuida. Quiere decir, un aumento de la sensibilidad a la insulina de todos los órganos somáticos y vencemos esta resistencia a la insulina, pero tenemos que hacer todo lo anterior, todo lo que ven ahí arriba de la tabla, aumentar todas las hormonas contrarreguladoras y disminuir la insulina por mucho tiempo. 3 semanas dije un promedio, pero en realidad en cada paciente es diferente. Hay quien en 4 días empieza a vencer la resistencia a la insulina y hay quien tarda 1 mes o 2 meses o hasta más en vencer la resistencia a la insulina. Pero siempre se acaba venciendo esa resistencia. Nada más hay que tener paciencia siguiendo estas indicaciones. Vamos a ver qué más comentarios tenemos. Saludos desde Perú. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días, gracias por seguirnos. Y Carmen, también Carmen, buen día. ¿Qué tal? Buen día, pero no tienen preguntas, pregunten, este es el momento de preguntar. Luego no contesto cuando ya terminó el programa en vivo y este es el momento donde pueden sacar todas sus dudas. Bien, pues esta, como les decía, es la tabla más importante o que más resume todo lo que hemos estado viendo y donde realmente se dan las respuestas, el enfoque que nosotros tenemos que hacer si nosotros queremos acercarnos a un metabolismo somático. Aquí lo que pretendemos no es bajar de peso, sino redirigir las energías de un metabolismo enfocado en el tejido adiposo a un metabolismo enfocado en el músculo. No estamos cambiando velocidades, estamos redirigiendo la energía para un metabolismo somático. Y es entonces cuando no estamos necesariamente bajando de peso, sino que más bien estamos reduciendo la cantidad de tejido graso, aumentando la estructura y la función de los órganos somáticos y entonces nos volvemos más activos, más eficientes, más concentrados, con más estímulo, más iniciativa, más ganas de vivir, de estar despiertos, de trabajar, de hacer ejercicio y menos nos acordamos en comer porque nuestro metabolismo no está
enfocado en el almacén, sino que está enfocado en la utilización de los nutrientes. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, en donde vamos a tratar de volver práctica esta teoría. ¿Cuáles son las acciones que debemos de tomar para modificar nuestro metabolismo y hacerlo más somático y menos visceral? Número 1, como ya les dije, disminuir la ingesta de carbohidratos. Todos, sin importar el índice glucémico, todos deben disminuir en cantidad. Y si los consumimos, tienen que estar combinados. Aquí el motivo que doy es tarde o temprano los carbohidratos despiertan una respuesta indeseable de insulina. Bien, el número 2, también ya lo hemos platicado, asegura el consumo de proteínas mejor de alto valor biológico, que son las de origen animal, que se encuentran en la carne, pollo, pescado, huevo. Esas fuentes son fuentes de proteínas de alto valor biológico. Habíamos dicho que el alto valor biológico es el que permite que un aminoácido o que una proteína realmente se quede en nuestro organismo, formando parte de la estructura de nuestro organismo. Las proteínas de alto valor biológico se van a utilizar para darle energía a nuestro músculo, para formar terminales nerviosas, para crear neurotransmisores, para aumentar la calidad de la fibra muscular del corazón. Y entre menos sea el valor biológico, es decir, proteínas de origen vegetal, son menos el valor biológico, porque más se utilizan para formar energía o formar glucosa en un momento dado. Y los lípidos esenciales, también esto requiere una plática completa y de hecho nuestra siguiente plática va a enfocarse en los lípidos. Al decir yo que tenemos que aumentar los lípidos esenciales, me estoy refiriendo a todos los lípidos. Todos los lípidos son esenciales, no nada más los omega 3, y eso lo vamos a ver en la siguiente plática. Bien, las proteínas y los lípidos participan en vías metabólicas vitales. Sin la acción de la insulina, tanto proteínas como lípidos se van a utilizar y no se van a almacenar. Recuerdan también de una de nuestras pláticas anteriores que vimos cuando está presente la insulina, se va a almacenar todo lo que llega, principalmente carbohidratos, pero se almacenan lípidos y proteínas, pero es por acción de la insulina. Si comemos y no está presente la insulina, entonces las proteínas y los lípidos que consumamos van a derivarse a la generación de energía. Entonces, vamos a tener más actividad, nos vamos a despertar, vamos a tener más ganas de hacer ejercicio, vamos a tener más vitalidad, en pocas palabras, si nuestra dieta consiste en proteínas de alto valor biológico y lípidos esenciales. Y no hay carbohidratos que estimulen la producción de insulina. Vamos a ver algunos comentarios antes de pasar a la siguiente. Bien, Araceli Villarreal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si no hago ejercicio, entonces no sirve que haga todo lo demás. No, vamos a hablar de una plática específica del ejercicio. El ejercicio tiene que salir derivado de todo esto. No se trata de intentar hacer ejercicio, es primero mejorar nuestro metabolismo. Primero, ¿cómo lo mejoramos? Haciendo estos cambios en la calidad y después, por añadidura o en consecuencia, vamos a tener menos hambre, menos ansiedad y más motivación para hacer ejercicio. Bien, José Marcelino, buen día. ¿Es cierto que la zanahoria, si la como caliente, sube mucho el índice glucémico a diferencia de comerla cruda o fría, cocida, ya que se ralentiza su absorción? Es cierto que entre más fría disminuye el índice glucémico, pero es mucho más complejo que eso. La zanahoria y en general los vegetales es mejor consumirlos crudos y incluir a la zanahoria. Hay tubérculos como la zanahoria que incluso no se pueden comer si están crudos, entonces la única forma de consumirlos es cociéndolos.
pero en realidad tanto zanahoria como los demás tubérculos deben disminuirse en cantidad. Carmen, doctor, aproximadamente un año mi mano derecho me quema, soy una persona deportista, como todo muy natural. Desde que empezó a quemar mi mano, empezó a arrugar. Ojalá me dé una explicación. Debes tener ahí algún problema de compresión nerviosa. Es importante que vayas con un ortopedista, que te dé una rehabilitación. Supongo que ya la tienes, porque este es un problema de un músculo, perdón, de un nervio que se está comprimiendo, que no deja que aumente la cantidad del músculo. El principal inductor del músculo es el sistema nervioso que llega al músculo. Si hay un nervio atrapado que no llega hasta el músculo, da esta sensación de hormigueo o una sensación de calor o de que te quema la mano y disminuye también la calidad del músculo. Entonces hay que ver bien porque seguramente a nivel de aquí del cuello, de las cervicales, debes tener alguna compresión de un nervio que te ocasiona esos síntomas. Proteína whey, suero de leche sin solorantes, saborizantes y conservadores. Tiene alto valor biológico. Gracias. El suero de leche sin colorantes, saborizantes y conservadores. ¿Tiene alto valor biológico? Sí. La leche tiene un alto valor biológico, pero más la carne, pollo, pescado y huevo, mariscos, lo que es la carne como tal, el huevo, es la proteína de más alto valor biológico que podemos encontrar. Un poco menos la leche, pero tiene un alto valor biológico. Lo que no tiene tanto valor biológico son los sustitutos de leche. La soya, la leche de soya, leche de coco, no tiene tan buena calidad de proteínas. Quizás sí tenga buenas grasas, ¿no? La leche de coco tiene grasas esenciales, pero no tiene una buena calidad de proteínas. Las proteínas de alto valor biológico son de origen animal, de la carne del animal, o ave o pescado. Sandra, doctor, yo estoy bajando músculo, pero tengo mucha grasa. Duele el talón y la espalda. Bueno, pues sigue estas recomendaciones, Sandra, y vas a lograr bajar la cantidad de grasa y aumentar la cantidad de músculo. Más que por hacer ejercicio, por seguir estas recomendaciones que van a mejorar la calidad de tu alimentación. Bien, entonces hasta ahorita llevamos con el punto número 1 y el punto número 2. Punto 1, disminuye lo más que puedas la cantidad de carbohidratos. Punto 2, aumenta de manera importante las proteínas de alto valor biológico y los lípidos o grasas o aceites esenciales. Y número 3, si piensas consumir carbohidratos, combínalos, combina con proteínas de alto valor biológico y combina con lípidos esenciales, es decir, combina los 3 macronutrientes. La combinación de estos 3 macronutrientes disminuye la respuesta a la insulina. Lo vimos en una gráfica en la plática pasada, cómo agregar estos componentes disminuye la respuesta que pudiera darse de la insulina. Además de que sabemos, y ya lo he dicho también desde las primeras pláticas, las proteínas son las principales generadoras de saciedad y los lípidos generan una saciedad prolongada. Y número 4, siempre combina los macronutrientes con los micronutrientes. Siempre que consumas carbohidratos, asegúrate de que tengan vitaminas, minerales y fibra derivada de sus fuentes naturales. Las vitaminas y minerales participan en vías metabólicas que generan saciedad también por mecanismos alternativos, ¿sí? Suficiente cantidad de calcio, el calcio va a generar saciedad. Suficiente ingesta de magnesio, el magnesio va a generar saciedad por otros mecanismos. Vitaminas, minerales y fibras están completas siempre en sus fuentes naturales. Seguir estas 4 reglas mejora la calidad de los alimentos y nos acerca a un metabolismo somático. Vamos a ver si tengo más comentarios y si no, vamos a pasar a los ejemplos.
Estas son, creo que son como 5 de puros ejemplos en donde vamos a tratar de aprender a combinar. Vamos a pasar estas rápido porque ya se nos está terminando el tiempo. ¿Qué es más sano? No, la anterior. La anterior sí la vamos a ver, la de las grasas y de los aceites. ¿Qué es más sano, comer la mantequilla o los aceites? Depende. Los dos pueden ser buenos, los dos pueden ser malos. Si ven ahí del lado derecho, tanto la mantequilla como el aceite lo podemos acercar a un metabolismo somático o a un metabolismo visceral. La mantequilla, si nosotros, o el aceite, si nosotros lo usamos para freír alimentos de alto valor biológico, nos acercamos más al metabolismo somático. Pero además, si comemos más bien el pescado, pollo, huevo o la carne, pero sin un sustituto, sin mantequilla, sin aceite, sino con su grasa natural, entonces lo tenemos de mayor calidad. Al contrario, si nosotros sustituimos la mantequilla por margarina, pues es de menor calidad y nos vamos al metabolismo visceral. Y si nosotros además sustituimos la margarina con otros sustitutos como el olestra, no es un nombre comercial, es una molécula que sustituye la margarina. Cuando se piensa que la margarina es mala, se empiezan a producir otros químicos, más químicos que la misma margarina, y entonces empeora todo y nos vamos más al metabolismo visceral. El aceite de olivo, todos pensamos que es bueno. Sí, es mejor si lo acompañamos con la carne, con ensalada, hacemos un chimichurri, pero es mejor no el que viene en botella, sino el aceite natural. El aceite natural viene en el aguacate. Entonces, la carne con toda su grasa natural, el aguacate con todo su aceite natural, es mucho más sano, es mucho más cercano al metabolismo somático que el mismo aceite de oliva que tanto está recomendado. Podemos hacer unas papas a la francesa, nos va a llevar al metabolismo visceral, si quieren, o si quieren comer algún tubo con algo que parecen papas y tienen algún tipo de aceite vegetal comestible, aunque estén adicionadas de vitaminas y minerales, bueno, pues están acercándose lo más posible al metabolismo visceral. Vamos a ver la siguiente, vamos a ver qué pasa con la carne. ¿Cuál es la carne buena y cuál es la carne mala? Uno puede pensar que la carne roja, una arrachera que viene ahí es la mala y el salmón es el bueno. No, en realidad las dos pueden ser buenas y acercarnos al metabolismo somático, o las dos pueden ser malas y acercarnos al metabolismo visceral. Una carne, si le ponemos unas cebollitas, si le ponemos una salsita mexicana que tenga suficientes verduras, la estamos acercando al somático. Si le ponemos aparte un guacamole, una ensalada verde, una vinagreta, estamos combinándola con fibra en su fuente natural, que tiene vitaminas, que tiene minerales, y entonces estamos yéndonos al metabolismo somático. Pero si hacemos unos taquitos de arrachera, o si al contrario le ponemos unos frijoles y tomamos un agua de horchata, bueno, estamos aumentando nuestro consumo de carbohidratos y nos acercamos al metabolismo visceral. Lo mismo pasa con el salmón. Si nosotros le ponemos una ensalada con fibra natural, vitaminas y minerales, o espárragos, champiñones, en fin, diferentes verduras, nos acercamos al somático, pero si le ponemos dulce o si lo metemos en una baguette, pues ya nos estamos acercando al metabolismo visceral. La siguiente, pasa lo mismo con la fruta. Si nosotros, ¿qué es mejor, la fruta o el jugo? En realidad los dos pueden ser muy buenos o muy malos. La fruta, si la comemos en una ensalada de manzana con aguacate y quesos, le estamos poniendo ahí aceites naturales y estamos poniendo proteínas naturales. Y si todavía mejor, si lo hacemos un lomo de cerdo con una ensalada, con una buena cantidad de hojas verdes, le ponemos ahí un poquito de manzana rallada, pues ya tenemos una dieta mucho más somática. Si nosotros a esta manzana le ponemos caramelo, o más bien lo hacemos agua, o simplemente es agua con sabor, o con esencia, o con extracto, o con pulpa de la fruta, entonces estamos acercándonos al metabolismo visceral. El jugo puede ser bueno o puede ser malo, nos acerca más al somático si es de verduras principalmente, aunque tenga un
poquito de naranja, un poquito de limón, pero mientras sea la mayor parte de verduras, podemos decir que estamos acercándonos al metabolismo somático, pero siempre son mejores las hojas verdes como parte de una comida completa, más que en jugo. Pero bueno, si va a ser en jugo, por lo menos que sea sin colar para que sea toda la fibra, todas las proteínas y todos los minerales y una buena cantidad de agua. Pero si ya le ponemos solo fruta, le ponemos miel o le ponemos avena o pensamos que este jugo puede ser un sustituto de una comida sana, pues estamos totalmente acercándonos al metabolismo visceral y nos estamos alejando del metabolismo somático. ¿Qué pasa con la comida rápida? Vamos a pasar a la siguiente. Un sándwich o una hamburguesa pasa exactamente lo mismo. Es mejor entre menos pan, entre más carne, entre más lechuga, entre más hojas verdes, entre más vitaminas y minerales y fibra haya. Todo eso nos lleva a un metabolismo somático. Ahí está el aguacate, ahí está la carne sola, hasta abajo ven la carne de hamburguesa sin el pan. Entonces, todo esto nos lleva a un metabolismo somático. Y del lado izquierdo, ya vamos aumentando la cantidad de pan hasta el extremo izquierdo, una torta de tamal, maíz con trigo, sin ningún otro valor nutrimental. No tenemos proteínas, no tenemos aceites esenciales, estamos muy lejos del metabolismo somático. O la hamburguesa, que le agregamos papas y refresco grandes, pasa exactamente lo mismo. Bueno, y si nos gusta comer más mexicano, más italiano, vamos a ver la siguiente imagen. Y no sé si tengamos tiempo para ver las conclusiones, me gustaría que sí, y si no, me gustaría repasar las conclusiones en otra plática. Bien, pasa lo mismo acá. La pizza se puede hacer de un pan muy delgado o si quieren hacerlo de otra base, que no sea harina de trigo, que sea de queso o que sea la base de calabacitas o de berenjena o de huevo, una tortilla de huevo, que sea la base, ¿no? Y la parte de arriba puede ser la misma, tiene buena cantidad de proteínas ahí, pero lo podemos hacer más hacia el metabolismo visceral si hacemos que el pan sea más grueso, que tenga menos ingredientes, ¿no? El pan grueso que a veces ponen venden las pizzas con ese pan grueso, o si, peor aún, si es una pizza que está empacada, que está conservada, que está congelada y que nosotros tenemos que meter al microondas, es una pizza totalmente artificial, ha perdido todo su valor nutricional, ha perdido vitaminas, ha perdido minerales, ha perdido de todo, pero así la venden y así la compran. Mexicano, ahí están unos taquitos, parecen de bistec, pero si le ponen más carne, más verdura y en vez de 2 tortillas le ponen una, bueno, pues estamos más cerca del metabolismo somático. Si piden un alambre pero sin tortilla, pero más bien le ponen aguacate o guacamole, con todo lo que lleva el guacamole, pues estamos haciendo una comida más somática. Aquí no es importante la cantidad, quiero recalcarlo, la cantidad no importa. Si nosotros comemos, por ejemplo, este alambre con guacamole y sin tortillas, vamos a tener una saciedad intensa por las proteínas, sin tener que comer mucho, vamos a tener una saciedad prolongada por acción de la grasa natural que viene tanto en la carne como en el aguacate, y entonces no va a ser tanto problema la cantidad. Además de que si ingresan estas proteínas y estos aceites en ausencia de insulina, no van a ir a almacenarse. Este alambre con una guarnición de guacamole sin tortillas, en realidad si lo comemos, se va a ir todo hacia el metabolismo somático. Se va a utilizar, va a regenerar nuestros órganos, va a irse al sistema nervioso, va a darnos más energía, nos va a dar más vitalidad, nos va a mantener más despiertos, no va a estar esta carne enfocada en almacenarse. ¿Por qué? Porque no estamos produciendo insulina, porque no tiene las tortillas que aquí le quitamos en el alambre sin tortillas, y entonces vamos a consumir pura proteína de alto valor biológico y puros aceites esenciales,
Y obviamente en el aguacate y en la carne misma vienen varias vitaminas y minerales completas, no necesitan más, no necesitan suplementos, les da una saciedad completa y prolongada. Pero si nos queremos acercar al metabolismo visceral, entonces estos taquitos le vamos a poner menos carne, 2 tortillas o 3 por taco, o pedimos con 2 tortillas y luego le ponemos el poquito que nos sobra de carne con más tortillas, y en vez de ser un guacamole pedimos con frijoles la guarnición, y bueno, pues todo esto va empeorando, ¿no? Pero además, si encontramos un sustituto de carne que no tenga proteínas de alto valor biológico, o le ponemos soya en vez de carne, que es un buen sustituto de carne en sabor, o relativamente bueno en sabor, pero muy mal sustituto de carne en cuanto a calidad de las proteínas se refiere, o si le quitamos la grasa por completo, pues entonces nos vamos totalmente al metabolismo somático, ¿no? Aquí si cambiamos las tortillas de maíz por tortillas de harina, de trigo, o lo comemos con pan, pues vamos empeorando nuestra comida mexicana que pudo haber sido muy nutritiva. Entonces, si tenemos más tiempo, sí podemos ver. ¿Qué tanto tiempo tenemos para continuar? Bien, entonces vamos a pasar ahora sí a las conclusiones. ¿Cómo acercarnos a un metabolismo somático? Bueno, tenemos más comentarios. Dice Sandra, doctor, yo estoy bajando músculo, pero tengo mucha grasa. Me duele el talón y la espalda. Ok, gracias. Ya entiendo más. Respuestas claras, consejos buenos. Sale, muchas gracias por el comentario. Normix, súper interesante y claro, muchas gracias. Eso, intentamos que sea lo más claro posible y que sea información duradera, que se quede en ustedes, que realmente logre cambiar el paradigma. Araceli y Normix, eso, queremos cambiar el paradigma y cambiar la forma de la que ustedes ven las proteínas. Aquí me están avisando si tenemos más tiempo, un momento. Ok. La carne, sin duda la carne roja tiene buenos beneficios, pero ¿cuál sería la racionalización por semana o mes para que no nos cause colesterol alto u otra enfermedad? Gracias, lo vamos a ver en la próxima plática. Bueno, el doctor es excelente, muchas gracias por estos en vivos. Felicidades, doctor Juan, gracias, Sandra. Bien, vamos rápido a las conclusiones. Suprimir carbohidratos, número 1, abatir la respuesta de insulina, frenar el metabolismo visceral, el tejido adiposo, cambia de un almacén a un proveedor. Eso es lo que queremos, al suprimir los carbohidratos y suprimir la respuesta de insulina. Queremos combinar, aprender a combinar proteínas, lípidos, vitaminas, minerales, fibra, agua, todo de sus fuentes naturales, aumentan el glucagón, aumenta la saciedad, aumentan todas nuestras demás hormonas contrarreguladoras, aumentan todas nuestras rutas metabólicas somáticas y dejamos de almacenar. Empezamos a utilizar nuestras reservas y lo que comemos y no estamos almacenando. Permitir ayunos. Cuando quieran ayunar 1 o 2 veces al día que omitan la comida está bien, háganlo despacio, háganlo lento, cada vez vayan aumentando su nivel de ayuno, pero pueden llegar a tener 1 o inclusive 2 comidas omitidas en el transcurso del día, y haciendo estos 3 primeros pasos van a tener 80% ganado. Después, hacer su ejercicio anaeróbico, ya van a tener más energía para hacer el ejercicio. Tipo anaeróbico, no les quita mucho tiempo, segundos, minutos, de acelerar el corazón lo más posible para aumentar la cantidad de adrenalina. Esto disminuye la resistencia a la insulina en el músculo. Esto requiere otra plática también, las fibras musculares que se estimulan por el ejercicio anaeróbico, y respetar nuestros ciclos hormonales, dormir cuando tenemos que dormir, el cortisol cuando tiene que estar. Bien, vamos a concluir con la siguiente plática, con la siguiente imagen. Entonces, nuestra pregunta, ¿en qué consiste una dieta para bajar de peso? En realidad tenemos que reformularla. La pregunta en realidad debe ser, ¿en qué consiste un estilo de vida saludable? No queremos bajar de peso, queremos tener
un metabolismo hormonal favorable, un metabolismo hormonal somático y no visceral. Consiste en optimizar el funcionamiento de todos nuestros órganos y sistemas para mantener la salud y finalmente prevenir enfermedades. Repito que la clave no está en la cantidad total de las calorías, no está en las raciones, que me preguntaba de las raciones, no va por ahí. No, si las proteínas y los lípidos, si son de buena calidad, no necesitan racionalizarse. Ustedes mismos los van a encontrar la cantidad exacta para que funcione bien su metabolismo. La clave es asegurar el ingreso de todos los macronutrientes, proteínas y lípidos, y vitaminas, minerales y fibras, que son los micronutrientes, para permitir un metabolismo óptimo, tanto del sistema nervioso como cardiovascular, como musculoesquelético, que es el somático. Hasta aquí nuestra plática. La siguiente la vamos a enfocar en el metabolismo del tejido graso, los triglicéridos. Los invito a que se conecten martes a las 10 de la mañana, misma hora. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Corpo Sano, por la invitación. Hasta luego.